En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Nueva emisión de Huellas. Hoy, con Arturo Bienedel, vamos a repasar la historia de un sector emblemático y muy identificatorio de la ciudad de San Francisco, un espacio verde que en la actualidad, bueno, es muy concurrido y muy buscado por los sanfrancisqueños. Nos referimos a la Plaza Vélez Sarsfield. Vamos a recorrer su historia, porque la Plaza Vélez Sarsfield es una plaza con historia, Arturo. Sí, con mucha historia. Mucha historia. Que es el sitio donde está el monumento del fundador de la colonia San Francisco, que es José Bernardo Iturra. Un monumento imponente. Sí, obra de Miguel Pablo Borgarello. Claro. Vamos a ver después cómo se llega al monumento también. En el año 1936 se presenta un proyecto, lo presenta un concejal demócrata, que era Enrique Venturuzzi, un proyecto pidiendo que la avenida Dante Alighieri, que así se llamaba lo que es actualmente el Libertador Norte, y se abra a través de las dos instituciones, esta que había, porque en realidad eso era la Plaza Vélez Sarsfield, que se la nombraba en algunos casos, le decían la Plaza Vélez Sarsfield, donde están los clubes, claro. ¿no? Y que bueno, y que había que intimar a los clubes que esas instalaciones que estaban donde se iba a abrir la calle, que retiren las cosas y todo lo demás. Y se aprueba esto se aprueba, y al poco tiempo, en el mismo año 1936, se coloca en el medio de lo que serían las dos, de las cuatro manzanas, la placa para que se erija en el lugar el monumento a Iturra. Y luego un concejal triguerista, José Santiquia, pide que ya que se abrió Dante Alighieri, que abran también el Boulevard Roca. Claro. Entonces hacían una circulación de todos lados. Como el triguerismo se había ido bastante desprestigiado del gobierno, a este proyecto no lo atienden, y es más, le dicen que hacer eso, ¿no es cierto? Porque Santiquia dijo, abramos ahí, hagamos toda plaza y que los clubes vayan a otro lugar. Exacto. Pero como venía de un gobierno, digamos, con algún desprestigio, lo rechazaron el proyecto y le dijeron que eso era desconocer la larga trayectoria deportiva que habían tenido Sportivo Belgrano y Tiro y Gimnasia. Eso más o menos en noviembre del 36. No pasaron 4 meses que el 14 de febrero del 37, a la noche del 14 de febrero del 37, se incendió la tribuna de madera de Sportivo Belgrano. Nadie sabe cómo y qué pasó. Se incendió completamente, claro. toda la tribuna, que era muy grande. No eran tablones, era con techo, era una tribuna importante. Entonces, aprovechando esta circunstancia, el intendente Villafañe, que vivía enfrente de donde se había producido el incendio, da un decreto en el que intima a los dos clubes a irse del lugar. Le dan un dinero para apoyar y todo, pero le dan un plazo muy perentorio y le dan lugar donde instalarse y todo, que tenían que mudarse a aquel sitio que es donde están ahora. Claro. En la avenida Rosario de Santa Fe, Sportivo Belgrano al sur, Tiro y Gimnasia cruzando la avenida al norte. Es en ese momento donde la plaza empieza a tomar su actual configuración. Se desarrolla como plaza. Ahí es cuando se desarrolla como plaza. Claro. Villafañe tiene varias plazas desarrolladas en San Francisco, incluyendo el Parque Cincuentenario. Claro. La Plaza Sarmiento es de la época de Villafañe, la Plaza Primero de Mayo, el desarrollo de la Plaza Vélez Sarsfield y el gran mantenimiento que tuvieron con la Plaza General Paz,
que el que él había promocionado, todo el desarrollo también había sido Trigueros de Godoy. Claro. Todo ese aspecto español que tiene la plaza, con la fuente, los bancos de mayólica, y ese aire español que hay en algunos sectores de la Plaza General Paz, vienen de Trigueros de Godoy, que era español. Claro. Pero las mayólicas no son españolas, son cordobesas. Bien, ¿no? cordobesas. Han traído de Córdoba. Sí. El tema es que comienza a desarrollarse entonces ya el proyecto de la plaza, y es la época en la que se plantan en San Francisco con una persona que se dedicaba al tema de los viveros, el cuidado de plantas, tuvo que ver con el desarrollo del parque también, que era José Mazzoni, de un vivero muy conocido para la gente muy grande ya de San Francisco, que estaba acá en la ciudad, y es el que trae las palmeras que vemos en la Plaza Vélez Sarsfield, en Boulevard Sáenz Peña, en el Boulevard Roca, en el Parque Cincuentenario también, en distintos lugares de la ciudad están esas palmeras tan altas, Sí. que son alrededor del año 1940. Y nunca se cayó ninguna. Estamos Que yo hablando conozca. de 80 años. 80 años, ¿sí? Y vos fíjate que, por ejemplo, en el Boulevard Roca están en el medio del pavimento, Sí. porque no tienen prácticamente ningún sostén. Ahí están esas palmeras tan llamativas, claro, tan llamativas, que a nosotros las tenemos tan incorporadas que las vemos y no les prestamos atención. Pero cuando viene gente de afuera de la ciudad y ven las palmeras, preguntan por el tema de las palmeras, de cuándo están, cómo vinieron, qué son, en fin. Les llama mucho la atención ver en esta ciudad, muy en pleno así de la llanura, ese tipo de vegetación. El desarrollo, bueno, cuando se van las dos instituciones del lugar, a Tiro y Gimnasia se le impone también que no debía destruir las instalaciones de lo que eran los vestuarios y parte de oficinas de ellos, que es el chalet que todavía vemos instalado en la plaza. Claro, Claro. donde está la Escuela de Bellas Artes. La Escuela de Bellas Artes. Eso pertenecía a la academia. infraestructura del Club Tiro y Del Gimnasia. Club Tiro y Gimnasia. Claro. Eso pertenecía a vestuarios y algunas instalaciones de oficina que tenía Tiro y Gimnasia en el lugar. Y eso Villafañe lo pide y lo impone en el decreto cuando hace el traslado, a pedido de Miguel Pablo Borgarello, que era, digamos, en aquella época el artista plástico por antonomasia que tenía Claro. San Francisco, para poner en el lugar, él decía, un museo que se iba a llamar Fernando Fader y la Academia de Bellas Artes. Así era el nombre del lugar. Eso se cumple, quedó, y al día de hoy sigue siendo, hoy es la Academia Municipal de Artes Visuales, Claro. fue cambiando de nombre, pero la función es Sigue siendo exactamente la misma, se mantiene, y es un edificio pronto a ser centenario. Uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Claro, y en pie y con las líneas bastante originales. Le han cambiado el techo, obviamente, es techo de chapa, y tenía techo de chapa y todo, y se lo fue refaccionando, en fin, pero una construcción muy, muy antigua. Eso del año 36, ya para el año 40 la plaza tenía su buena fisonomía, todavía no pavimentada, es la época en la que después se va a pavimentar por lo menos desde Independencia a Paso, ese tramo solamente, del monumento Ni Noticia, porque hubo un montón de intentos y juntar dinero para hacerlo varias veces y nunca prosperaba después la idea por los cambios sucesivos de gobierno que hubo desde el año 43 hasta el 52. El caso es que ya en la década del 50 todo aquel sector comienza a tomar una nueva envergadura con el barrio Vélez Sarsfield, el surgimiento del barrio Roca y su centro vecinal. Más al norte, donde ahora es el barrio Hernández, y donde era barrio Alberione, se forma un barrio que se llamaba Belgrano, Claro. con centro vecinal y todo también. Eso después desaparece y pasa a integrarse todo como barrio Hernández. Y los que tienen una gran influencia en el lugar son los vecinos del barrio Roca, con una entidad que se llamaba San Francisco Cultural y Deportivo, se llamaba. Ahí había un grupo de vecinos, entre ellos Raúl Giovino, jovencito. Un joven Raúl Giovino. Claro, jovencito Raúl Giovino, nuevo residente en el barrio. Era un barrio donde iban a instalarse en el lugar todas calles de tierra, pésima iluminación nocturna, con un montón de carencias, ¿no es cierto? Pero era todo un barrio nuevo que se formaba en aquel momento, década del 50, finales ya de los 50, de muchas familias jóvenes, con el criterio y el concepto con el que se formaba una familia en aquel momento, de que iba a durar, que iban a tener hijos, que iban a tener hermanos.
con un montón de carencias, ¿no es cierto? Pero era todo un barrio nuevo que se formaba en aquel momento, década del 50, finales ya de los 50, de muchas familias jóvenes, con el criterio y el concepto con el que se formaba una familia en aquel momento, de que iba a durar, que iban a tener hijos, que iban a permanecer en el lugar, en el barrio donde se habían instalado, y entonces había muchos chicos en el barrio, y tenían en la plaza un sitio de recreación, a tal punto que después había un dirigente vecinal de San Francisco que era Gustavo Malat. En Barrio Iturraspe hay una calle que lo recuerda. Gustavo Malat fue un dirigente vecinal del barrio Iturraspe precisamente, que peleó mucho por infinidad de cosas, ¿no? Conseguir la repartición policial que está ahora ahí en calle, en la avenida San Lorenzo, al lado de la iglesia San José Obrero, por la iglesia misma, en fin, por toda una serie de mejoras para el barrio, y se inmiscuía también a veces en algunas otras cuestiones del centro, de otros lugares de la ciudad, del centro mismo, en todo. Y entre ellas pedía Malat que se cierre en determinados días, los domingos, por ejemplo, a la tarde, los sábados a la tarde, el tránsito en lo que era la avenida Dante Alighieri, porque había tantos chicos que se tornaba peligroso. Nada que ver con el tránsito de hoy, pero se ve que los que circulaban por el lugar a lo mejor no eran del todo prudentes, él pensaba que se tenía que cerrar el tránsito en el lugar. Y comienza entonces ahí a desarrollarse también una plaza con juegos infantiles y todo, y le da una fisonomía nueva al lugar. Y propone luego el doctor Tomás Areta, que venía de allá de ser subdirector del Hospital Iturraspe, luego director del Hospital Iturraspe, dirigente de la sociedad rural, y que para este tiempo era ya una persona grande, era uruguayo, era de Salto, Tomás Areta, una persona ya grande, era director de la asistencia pública para esta época. Y entonces él también tenía que ver con el barrio por una cuestión de cercanía, y propone hacer en el lugar un lago, algo que tenga agua, dice, para que los chicos puedan jugar con botecitos, dice, en el agua, que haya peces en el lugar, en fin, él pensaba en eso. Bueno, esto se termina convirtiendo después, no exactamente en ese proyecto que él pedía, pero él se conformó con lo que habían inaugurado, que fue un estanque que le llamaban. El estanque fue una pileta rectangular que estaba en el lado este de la plaza durante muchos años, de modo tal que ahí podían ir los chicos con sus padres y hacer jugar algunos botecitos. Esa era la idea original. Después eso se abandonó, los chicos no iban, no participaban de esos juegos que proponía Areta que se podía hacer en el lugar. El caso es que después se produce un accidente fatal en esa pileta, y alrededor de los años 80 por ahí, se decide cubrirlo, hay un montículo ahí con árboles y todo, desapareció esta iniciativa que había tenido el doctor Tomás Areta. Otros cambios que fue teniendo también la plaza es que en la década del 50 había una entidad en San Francisco que se llamaba Club de Madres Paula Albarracín de Sarmiento, que era una entidad que atendía a las madres que tenían necesidades o sociales o económicas, o a sus hijos también. Y son las que promueven la realización del monumento a la madre. Claro. Que es el monumento que está, ¿no es cierto?, en la plaza, que es un sitio donde de la década del 50, finales de la década del 50, cuando se inaugura en el año 58, en adelante hasta mitad de la década del 60 aproximadamente, el Día de la Madre se celebraba con la presencia de escuelas, autoridades, con discursos, con canciones, era algo muy festivo en ese lugar. Pero antes de esto ya se había instalado en la esquina de Paso y Libertador el monumento de San Francisco de Asís. Claro. Eso es en la década del 30, claro, cuando ya empieza a perfilarse la plaza, dándole el frente a la iglesia Cristo Rey, que la iglesia ni estaba, la iglesia llega como 10 años después. Esa es obra de un escultor de Las Varillas, que estaba residiendo en San Francisco y que luego termina trabajando en museos de la ciudad de Córdoba, que era José Cuello. En el año 1950 se le cambia el nombre a la avenida, tanto a Cervantes como a Dante Alighieri se le impone Libertador San Martín.
en homenaje al año del centenario de la muerte de Belgrano. Si bien no ocurrió exactamente en el 50, sino que el nombre se lo pone recién como en el año 51. Llegamos ya entonces a la década del 60, en el que por fin se concreta la erección del monumento de Iturraspe, obra de Miguel Pablo Borgarelo, y donde Oscar Bolaño también participa, ¿no es cierto?, como un ayudante. Como un aprendiz. Una persona que tenía ya sus conocimientos, como un ayudante de Borgarelo en la realización de la obra. Y ahí se instalan los restos de Iturraspe. Claro, cuando se inaugura el monumento, se trasladan los restos, ya se había demolido la catedral, a todo esto, se trae la urna y se instalan en el lugar. Y muchos años después, en la década del 90, durante la intendencia de Jorge Bucco, a la muerte de Borgarelo, que vivía en Córdoba y estaba prácticamente solo, tenía un hermano ya muy grande también, el hermano accede, en una gestión que había hecho también Alberto Navarro, que era director de Cultura, traer las cenizas de Borgarelo a San Francisco e instalarlas en el monumento más grande, que no es el más grande de todas las obras de Borgarelo, sí el más grande en la ciudad, pero él tiene el monumento de Bamba, que es muy muy importante en las sierras de Córdoba. Entonces se lo rescata de alguna manera los restos de Borgarelo, porque quedaba nada más que su hermano, y ella era una persona grande, y bueno, y con el paso del tiempo no iba a haber nadie que se iba a hacer cargo de ellos, se iban a perder. Entonces los restos de Borgarelo por lo menos están aquí en San Francisco. Lo de su esposa, Elisa Damar, están en San Jorge, ella era de San Jorge, están allá. Ahí se inaugura entonces el monumento de Iturraspe, y cobra prácticamente, y queda ahí en el tiempo prácticamente la imagen que tenemos en la actualidad de la plaza Vélez Sarsfield. Pero hay un caso importante, muy importante, donde se habla a veces de la mutilación de espacios públicos, que en la década del 50 se planteaba la necesidad muy grande que tenía el Colegio Nacional San Martín. Sí, señor, se discutió muchísimo eso. Para tener su edificio propio. Entonces había que donar un terreno. La escuela funcionaba en un lugar alquilado, en calle Cabrera y Pueyrredón, que es un sitio que todavía al día de hoy está completamente abandonado, que hay vecinos que reclaman para que se le dé un destino, que se limpie, que se hay un proyecto de edificio ahora. Bien, bueno, entonces ahí habría una satisfacción también para los vecinos, pero es viejísimo, ¿no es cierto?, el edificio, y ya era de malas condiciones a finales de los años 50, cuando se pedía que el colegio tenga un edificio adecuado. El intendente era Guillermo Peretti, y no había terreno, digamos, disponible cerca. Y este estaba enfrente, entonces, prácticamente de donde estaba funcionando la escuela. A dos cuadras de donde estaba. Y el tema que se plantea es que la municipalidad cedía un predio, una parte importante, era el 25% de la plaza, no la mitad de la plaza, sino el 25%, es prácticamente una manzana. De 4 manzanas, el 25%, una manzana. A la altura de Boulevard Roca, para que ahí se construya el edificio. Esto armó la polvareda, porque había quienes decían que era una barbaridad mutilar la plaza, ponían como ejemplo que ya había pasado con la Plaza General Paz, que la ciudad iba a crecer y necesitaba de ese espacio verde tal cual. Había gente que ya veía la ciudad que venía, muy industrial San Francisco. Qué suerte que hubo gente en ese sentido. Sí, una gran oposición. No obstante, se avanzó mucho como para que se construya. Y bueno, quienes estaban a favor de que se construya en el lugar, decían, es la oportunidad, porque está el proyecto y está la plata. Está el financiamiento. Claro, está el financiamiento del gobierno nacional, quieren hacer el edificio, y lo vamos a... Entonces el gobierno de Peretti dona a la nación el terreno, para que se haga. Quienes no estaban de acuerdo defendían el tema del espacio verde, el futuro crecimiento de la ciudad, y entre ellos uno de los que opinó, porque opinó pero infinidad de gente, fue Biardo Bénica. Posteriormente ingeniero, y posteriormente concejal también en la Municipalidad de San Francisco, funcionario de la municipalidad, pero en aquella época una persona todavía joven también, que de buenas ideas, siempre tuvo buenas ideas, Biardo, nada más que no se le prestó mucha atención en San Francisco, que él decía que habiendo tanto terreno circundante en la ciudad, ¿por qué mutilar la plaza?
La respuesta era, los terrenos, hay muchos, pero no son de la municipalidad no disponía, la municipalidad estaba quebrada, en esa época estaba muy mal. No tenía dinero para comprar el terreno ni nadie que donara un terreno, entonces no tenía alternativa. Se había ya, tenía ya la municipalidad los terrenos de lo que iba a ser el centro cívico, dijeron, den lo del centro cívico. Los técnicos, los que respondían al tema, sugerían que no era conveniente instalar la escuela dentro de ese predio, si bien antiguamente se había dicho que cuando tengan esos terrenos la municipalidad, ahí se iba a hacer el Colegio Nacional. El tema es que Biardo proponía hacerla en otro lugar, crear un polo educativo, porque algún día, dice, la universidad va a llegar a San Francisco. Año 59, estaba diciendo eso. ¿Te das cuenta? Llega 10 años después. Claro. Entonces había que hacer todo un sector que sea dedicado a educación en San Francisco. Entonces empecemos con el Colegio Nacional. El tema es que no se concreta porque después ya vienen los cambios de gobierno, viene el golpe de Estado contra Frondizi, va pasando el tiempo, llegamos al año 73, volvemos a la democracia, el Colegio Nacional, obviamente con el viejo edificio que ya tenía problemas 15 años antes, estaban ahí, llega Mariano Juan Planels, que le piden nuevamente que se haga el colegio, él lleva adelante las gestiones, elige hasta el edificio, el modelo de edificio. Siempre Mariano dijo que el Colegio San Martín lo elegí yo, decía él, o sea, claro, ese edificio, ese modelo lo eligió él. Y en el año 73, con la presencia del ministro de Educación, Jorge Tayana, se coloca la piedra fundamental del Colegio San Martín en la Plaza de Vélez Sarsfield. Se hace el acto y todo estaba para que se construya. Obviamente las crisis nuevamente llevaron a que no pueda avanzarse con la obra y llegamos al año 76, con el golpe de Estado nuevamente, entra en la municipalidad como comisionado, ¿no es cierto?, intendente comisionado, el capitán Dietrich. Carlos Dietrich, que lleva adelante bien la gestión nuevamente con la rectora que había en aquel momento, que era la señora Judith Martínez de Noria. Toman contacto con el ministro de Educación, que era catalán, que viene a San Francisco, ve el edificio que estaba y da vía a que se pueda construir. Entonces ya Planels también, cuando había elegido el edificio, ya tenía en la idea no usar la plaza, sino los terrenos donde se construyó ahora, que habían pertenecido a Molinos Río de la Plata, y para esa época se había demolido el edificio, se había ido, ya todo el edificio estaba en plena demolición, y eso es lo que toma Dietrich, continúa con el proyecto y arregla con la empresa de Molinos Río de la Plata para que esos terrenos pasen a ser de la municipalidad. Se compra también una parte, se paga una parte, y ahí comienza la construcción años después del edificio que se inaugura en el año 84. Pero ese edificio que está ahora ahí del Colegio Nacional San Martín, en definitiva, enfrente de donde habían habían aconsejado que no se construya, iba a ser construido en la plaza Vélez Sarsfield en su momento, mutilando también la parte de la plaza. Y el último monumento que se instala en el lugar es el que está en la esquina de Independencia y Libertador, que es de San Pío de Pietrelcina, está donado por la familia Mascheraldo, y es donde estuvo, que se había colocado la piedra fundamental del Colegio San Martín. Hay una escultura muy chica, no tiene nombre, y es de Domingo II Alberto. Domingo Alberto fue también un escultor destacado que tuvimos en San Francisco, y esa construcción está en el sitio donde se había puesto la piedra fundamental del Colegio San Martín, en la Plaza Vélez Sarsfield. Impresionante. Muchas cosas que ocurrieron en ese mismo espacio. No, pero es impactante realmente, y seguramente todos aquellos que nos están viendo y escuchando, en una apretada síntesis, porque de cada tema que planteó Arturo, que sucedieron, que tuvieron como escenario la Plaza Vélez Sarsfield, se desprenden historias interesantísimas, ¿no? Como la de el desarrollo de los clubes, el tiro, el desarrollo de Sportivo Belgrano, el desarrollo institucional del Colegio San Martín, la historia del Colegio San Martín, y bueno, el propio monumento también, que tiene seguramente mucha historia. Pero bueno, por hoy me parece que más que suficiente. Arturo, repasamos
la Plaza Vélez Sarsfield, una plaza con historia. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.